Buen día, bienvenidos a un video más. Soy Ricardo Cruz. En esta ocasión estoy grabando un video para la materia de estadística en la investigación educativa. Nuestro asesor es el doctor Francisco Javier Ruiz Cruz. Estoy grabando desde Tapachula. Esta es la actividad número 4, explicación de cómo se obtiene el valor de la media aritmética, mediana y moda para una tabla de distribución de valores. Todo esto es conocido como medidas de tendencia central. A continuación, tenemos la tabla que se nos ha proporcionado para calcular la media, mediana y moda. Y a esta tabla, pues es una tabla de distribución de valores. Tenemos aquí 5 números de clase, tenemos el rango y tenemos la frecuencia. En el primer número de clase tenemos un rango que comprende del 90 al 130 con una frecuencia de 6. Tenemos en el segundo número de clase un rango que va del 130 al 170 con una frecuencia de 3. También tenemos en el número de clase 3 un rango que comprende del 170 al 210 con una frecuencia de 7. En el cuarto número de clase tenemos un rango que comprende del 210 al 250 con una frecuencia de 4. Y en el número de clase número 5 tenemos un rango que va del 250 al 290 con una frecuencia de 5. En total tenemos 25. Pasamos a la siguiente. Bien. Ahora calcularemos la mediana. En la mediana tenemos la siguiente fórmula. Esta fórmula, en donde ME es el valor de la mediana, es igual a el límite inferior de la clase mediana más el tamaño de la muestra sobre 2 menos la frecuencia acumulada, y todo eso lo dividimos entre la frecuencia multiplicado por la C, que significa la amplitud del intervalo de clase. Como podemos observar aquí, determinaremos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada se obtiene a partir del número de clase anterior. Pero como nuestro número de clase anterior es 0 o no tenemos, lo colocamos como esta cifra, más la frecuencia acumulada que tenemos aquí, que es la que sigue, que es 6. Entonces, 0 más 6 nos da un total de 6. Para la siguiente es la frecuencia anterior, que fue 6, más la frecuencia que sigue, que es el 3. Y nos da un total de 9. Y así continuamos con el siguiente número de clase. La frecuencia anterior, que fue 9, más la frecuencia que sigue, que es 7, nos da un total de 16. Continuando, el 16, que fue la frecuencia acumulada anterior, más la frecuencia que sigue, que es el 4, nos da un total de 20. Y en la última número de clase tenemos el 20, que fue el anterior, más el 5 de la frecuencia que sigue, y nos da un total de 25. Como podemos observar, FA significa frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la vamos sumando con la frecuencia de clase anterior, como ya lo ejemplifiqué. Aquí tenemos la sustitución y el resultado. Como podemos observar, ME es la mediana,
170 es el límite inferior de la clase mediana, el 25 es el tamaño de la muestra, el 2, o en este caso sobre 2, ya venía en la fórmula, menos el 9, que es la frecuencia acumulada precedente de la clase mediana, multiplicado por 40, que es la amplitud del intervalo de la clase. Todo lo anterior se divide entre 7. Por lo tanto, pasamos a reducir los paréntesis, que es lo primero que tenemos que desaparecer para poder realizar la suma. Entonces decimos que 25 dividido entre 2 nos da 12.5 y el 9 lo seguimos conservando. Todo lo demás, el 40 sobre 7, lo seguimos conservando pues porque tenemos que desaparecer primeramente los paréntesis. Entonces, la resta de 12.5 menos 9 nos va a dar 3.5, lo cual vamos a multiplicarlo por 40 y posteriormente sumar el resultado más 170 y dividirlo entre 7. Por lo tanto, tenemos acá 170 más 140, que esto 140 sale de la multiplicación de 3.5 por 40 dividido entre 7. Entonces, tenemos aquí que la mediana es 190. ¿Por qué? Porque 140 entre 7 nos va a dar 20. Y si sumamos 170, que es el límite inferior de la clase mediana, más 20, el total son 190.